Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor nuevamente, continuando con el estudio del libro del Evangelio de Lucas. Ya estamos en las últimas 24 horas de la vida del Señor acá en la tierra antes de ser sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habíamos analizado la semana pasada el pasaje que ocupa los versículos 31 al 34, muy interesante. Habíamos hecho un análisis y sacado algunas perlitas muy profundas de esta enseñanza. Nos tocaría comenzar el versículo 35 y dice que, bueno, nos ubicamos un poquito en contexto. Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua, aparentemente un día antes, o sea, en el día 13 de Nisan, del mes primero del calendario hebreo, y habían salido del cenáculo, del lugar donde habían celebrado la cena en Jerusalén, y habían ido a Getsemaní como siempre hacían. Ellos no pasaban la noche, en esa última semana que Jesús estuvo ahí, no pasaba por razones de seguridad, no pasaba la noche en Jerusalén, sino que se iba al monte que estaba enfrente, al monte de los Olivos, donde había un jardín, un lugar que se llamado Getsemaní. Entonces, mientras ellos caminaban, se dieron estos discursos, estos diálogos, en los cuales nosotros podemos aprovechar muy ricamente para la alimentación de nuestro corazón, ¿no? Enseñanzas que realmente Jesús les dejó, que ellos luego, en ese momento, tal vez como vamos a ver ahora, no las entendieron, pero luego fueron tesoros que quedaron registrados para que nosotros también los disfrutáramos y los aprovecháramos. Versículo 35. Y a ellos le dijo Jesús en esta conversación de lo que le había advertido a Pedro, de lo que se acuerdan en los versículos anteriores, donde Jesús les avisa que ellos los iban a traer, que todos los discípulos iban a traicionarlo, y ellos empezaron a decir, no, jamás pase estas cosas, dijo Pedro, y Jesús les dijo, mirá Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, para probarte, pero no te preocupes que yo he pedido para que tu fe no te falte. Y Pedro le dijo, por supuesto, no, jamás, yo te voy a traicionar. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo, a la mañana del día 14 de Nisan sería, me habrás negado 3 veces. Entre esas conversaciones también le dijo, cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado de repuesto, ¿no? ¿Les faltó algo? Ellos le dijeron, nada. Jesús está haciendo referencia a lo que relata el mismo Evangelio de Juan, también lo relata Mateo, ¿no? Pero, el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, donde Jesús envía a sus discípulos, fíjense, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Los había reunido les dio poder para enviarlos a predicar a las distintas aldeas de la zona de Galilea y alrededores. Iban en nombre suyo. Y les dijo, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense, y de allí salid, y donde quiera que nos recibieren, salgan de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y haciendo eso, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, ¿no? En la zona de Galilea. Jesús los había enviado sin nada. Por eso Jesús les dice, ¿se acuerdan cuando yo los envié a predicar a las aldeas, a ustedes? Que los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado. No tienen que llevar bolso con ropa, con ropa de repuesto, ni calzado de repuesto. ¿Acaso les faltó algo aquella vez? Y ellos recordando dijeron, no, nada, la verdad que Dios nos proveyó milagrosamente en toda esa empresa evangelística que habíamos realizado, tal cual Jesús les dijo. Bueno, ahora les dice, ahora no, el que tiene bolsa, tómela. Ahora las cosas han cambiado. Aquello fue una etapa, fue un momento, una situación, pero ahora, a partir de ahora, no va a ser más así. Es decir, el que tiene un bolso, tómelo. ¿Qué quiere decir?
cargue todo lo que pueda en ese bolso que pueda llegar a necesitar. Y también alforja, alimentos. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Antes de analizar el tema de la espada, que es lo más polémico que tiene este pasaje, la pregunta es ¿por qué antes sí y ahora no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasaba? Jesús lo explica en el versículo 37, en el versículo siguiente. Porque, ¿vieron? Dice porque es que Jesús nos va a dar la explicación o la razón por la que la situación cambió y antes ellos podían andar sin nada y sin ninguna cosa de repuesto, sin prever nada, sin siquiera estar preparados, simplemente cumplir la orden de Jesús y Dios les iba a proveer de manera milagrosa. ¿Qué cambió? Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue, esta es la profecía que estaba escrita, y fue contado entre los inicuos, porque lo que está escrito de mí se va a cumplir sí o sí, tiene cumplimiento, dice la versión Reina Valera 60, ¿no? Tiene cumplimiento. Entonces se les dice, la razón por la cual ahora cambian las circunstancias y ustedes tienen que estar preparados, tienen que unirse, tienen que buscar, en este caso, los recursos necesarios que antes eran provistos milagrosamente, es porque tiene que cumplirse la profecía. ¿A qué profecía se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo específicamente a la profecía que está en Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, 12 dice, por tanto yo le daré parte, está hablando en una profecía que se escribió muchísimos siglos, más de 7 siglos antes de que sucediera. Isaías recibió esta revelación acerca de los sufrimientos del Mesías que iba a venir, imagínense 700 años después. Y entre esas cosas hermosas que dice Isaías 53, que vale la pena leerlo y releerlo, dice el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Se está refiriendo al Mesías. Cuando venga el Mesías, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Es lo que venía. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta palabra profética dada al profeta Isaías tantos siglos antes tenía que cumplirse, porque ya eran las últimas 24 horas. Acá tenía que cumplirse todo lo que estaba dicho para esa etapa. Así que toda la profecía tiene que cumplirse, y específicamente esta, que fue contado con los pecadores, refiriéndose a Isaías 53. Jesús está refiriéndose a Isaías 53. Es maravilloso Isaías 53. Lo recomiendo que lo lean y lo relean, porque es admirable cómo la describe, cómo recibió el profeta, la descripción en detalle del cumplimiento de la misión, de cómo Jesús iba a ser como Mesías sacrificado en lugar nuestro, iba a llevar nuestro pecado. Vieron que dice, habiendo llevado el pecado de muchos. Espero que el pecado suyo también, el mío también, ¿cierto? Que podamos encontrar esa gracia de poner nuestra vida y nuestros pecados y nuestros problemas internos en las manos de Él, porque es el único que nos puede dar salida. Así que dice, es necesario que se cumpla todo lo que está dicho de mí, porque todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y ahora era el momento de cumplirse. Entonces, ese es el evento que marca la diferencia entre lo que sucedía en el relato del capítulo 9, cuando Jesús los envió a predicar sin nada, y ahora. Ahora se acabó. Fíjense lo que dice en Lucas 5:34. También lo dice en Mateo, pero vamos, ya que estamos en Lucas, lo vemos acá. 5:34. Cuando de alguna manera le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los discípulos de los fariseos ayunan y hacen oraciones, pero los tuyos comen y beben y viven la gran vida? No ayunan, no están en una vida austera. Entonces Jesús les dijo,
¿podéis acaso, pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos, ¿no? Están en una fiesta de bodas, los amigos del esposo, los que lo acompañan, ahí van a hacer ayunos, se van a preocupar por vivir una vida austera, están festejando mientras el esposo está. Vendrán días, dice, cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Cuando el esposo les será quitado. Ahora llegaba ese momento. Hasta ahora ellos estaban en una etapa en donde recibían todo de gracia. No tenían que esforzarse mucho, se sentaban y escuchaban lo que Jesús tenía que enseñar. Eran testigos de los milagros de Jesús. Eran testigos de la vida de Jesús, del testimonio de Jesús, de lo que Jesús hacía alrededor de manera espectacular, de manera maravillosa. Eran espectadores de primera fila, sin haber pagado nada. Pero ahora Jesús iba a serles quitado. Se acababa la fiesta y ahora ellos tenían que cambiar de actitud. ¿Y por qué Jesús le dice, tomen un bolso? ¿Qué tenía que salir a hacer un bolso? Cargar comida, cargar ropa. Y fíjense, ¿por qué le dice que venda el que no tiene espada? El que no tiene espada, venda la capa y compre una espada. ¿Qué íbamos a salir a conquistar el mundo como lo hizo la religión, como lo hizo Mahoma y la religión musulmana, que lo hizo con violencia y con espada? ¿Cómo sería la expansión del reino de los cielos? Fíjense, si vemos en Mateo 26, 52, podemos entender que hubo un discípulo, que sabemos que es Pedro, que usó la espada, y a Jesús no le gustó y le dijo, vuelve la espada a su lugar, o sea, a la vaina, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ese era el concepto, no se trataba de usar la espada. Entonces, ¿por qué Jesús habla de espada? ¿Tienen espada? Si no tienen, cómprense una. Fíjense, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Ya tenían preparadas 2 espadas, fíjense, porque la cosa venía brava con los fariseos. Todos estaban amenazados de muerte. Los fariseos solamente estaban esperando una ocasión, que ahora la tendrían esa misma noche. Así que ellos se habían juntado, y sabemos que uno de los discípulos que había y que tenía guardadita una espada por las dudas era Pedro, porque después la usó y cuando Jesús lo retó, ¿no? Y él dijo, maestro, acá tenemos 2 espadas, ya algo es algo, nos faltan, ¿cuántos somos? 12, nos faltan 10, tendríamos que... Y Jesús les dijo, basta, ¿no? Acá hay muchas cosas para interpretar, pero lo que quiero decir es, ¿cuál es la idea de que Jesús le dice, antes no se preparaban, todo era de gracia, ahora tienen que hacer busquen el bolso, busquen la espada? Jesús está hablando de manera alegórica y les está diciendo, ahora hay que prepararse. ¿Por qué? Porque si a mí me van a hacer lo que me van a hacer, a ustedes también los van a perseguir. Fíjense, de alguna manera Jesús les está dando una noticia que asusta, porque también a nosotros nos llega esa misma advertencia. Si a mí me odiaron y me despreciaron, a ustedes también, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Pero lo tranquilizante acá es que sabemos que Jesús y Dios tiene todo bajo control, ya estaba planeado. Lo mismo pasó en el relato anterior cuando le dijo a Pedro, mirá Pedro, vas a ser zarandeado por el mismo Satanás, pero cuando vuelvas, ya sabía que iba a volver Pedro, sabía que Pedro iba a volver. Confirma a tus hermanos. Vemos la mano de Dios aún en las cosas malas, en control. Dios en control de la situación. Por ahí, claro, como estos muchachos no entendían nada, a nosotros nos pasa lo mismo. No entendemos el accionar de Dios, nos cuesta comprender. A veces lo entendemos después que pasaron las cosas, miramos hacia atrás, decimos, menos mal que confía en Dios porque mirá qué bueno que salió. Pero hay veces que ni siquiera lo llegamos a entender con el tiempo, ¿no? Y quedará en la lista de preguntas que le vamos a hacer al Señor cuando estemos en su presencia. ¿Qué pasó aquella vez? Y ahí vamos a comprender, o tal vez cuando pasemos allá se nos van a abrir los ojos y vamos a entender cuán bueno fue, qué bueno las cosas que nos sucedieron mientras estuvimos acá. Es decir, acá el tema es estar preparados. Por eso una de las advertencias en todo el
aspecto del Nuevo Testamento es velad y orad, en esa terminología de Reina Valera 60, ¿no? Estén atentos, estén despiertos, estén preparados. Ya no es, al principio es como una etapa en donde todos recibimos de gracia, las experiencias, cuando conocemos al Señor, las experiencias espirituales, el conocimiento bíblico viene de escuchar, pero llega un momento en nuestra vida en que ya las cosas hay que empezar a cavar el propio pozo y sacar agua propia. Antes vivíamos de la fe del pastor, de la fe ajena. Hay que empezar a cultivar y a forjar nuestra fe, nuestro carácter de persona, de hombre, de mujer de fe, para poder enfrentar lo que viene. Ya el esposo no está, volverá, esa es la esperanza, volverá, pero mientras tanto nos va a tocar el camino que Él caminó, un camino donde el mundo no nos va a aplaudir, y si nos aplaude, sospechemos, prestemos atención. El mundo no nos va a aplaudir. Podemos decir y nombrar cualquier religión y hasta puede ser aceptada, pero decimos el nombre de Jesús y vamos a ser rechazados en cualquier parte, ¿no? Entonces Jesús nos dice acá, se los está diciendo a sus discípulos y también a nosotros, en forma alegórica: prepárense, tomen los recaudos necesarios, capacítense en la palabra, estén en oración, estén atentos, porque lo que viene no es fácil. Lo que viene no es fácil. Y nosotros lo podemos experimentar en nuestras propias vidas, en cuanto aflojamos nuestra relación con Dios, en cuanto aflojamos nuestra oración, nuestra lectura, nuestra búsqueda, nos deslizamos, nos resbalamos, el mundo nos lleva para cualquier parte y terminamos secos, con mucho conocimiento, pero secos del calor del amor de Dios. Y ahí tenemos que rápidamente, y menos mal que tenemos esa oportunidad, Dios está ahí atento para echarnos una mano y traernos de vuelta y encender el altar otra vez en nuestro corazón. Pero lo que Jesús hace hincapié en esto es: busquemos, estemos listos, estemos preparados. Y lo de la espada es porque la cosa viene violenta, y esto significa, la espada significa que es una lucha, ¿no? Hay que pelear la buena batalla. Después lo tenemos en Gálatas 6, ¿no? Vístanse de toda la armadura de Dios, ¿no? Entre esos está la espada del Espíritu, que es la palabra. Prepárense con la coraza de la fe y toda la descripción que hace de la armadura en Pablo cuando le escribe a los Gálatas. Así que la idea de este pasaje es esa: estar preparado. Ya no podemos vegetar, ya no podemos esperar que todo nos venga gratis, a ver el pastor qué me da, a ver la iglesia qué me da, a ver los hermanos qué aportan, qué me dan, porque estoy deprimido, porque estoy caído. No, ahora es tiempo de empezar a prepararnos, ¿no? Y de estar siempre atentos. Claro, nosotros, como nos cuesta tanto entender a nosotros, a los discípulos también, por eso estos discípulos dijeron: tenemos 2 espadas. Jesús dijo: basta, ya está. Jesús confiaba en que sus palabras iban a quedar en la memoria de ellos, y cuando viniera el Espíritu Santo les iba a recordar estas palabras y ellos las iban a entender y a comprender cabalmente como debería ser. Ojalá que este mensaje también nos aliente a nosotros a no hacer la plancha, a no quedarnos relajados esperando, porque el mundo nos va a llevar. La cosa viene difícil, hay que pelear, hay que luchar, hay que estar firme, hay que mantener la posición en la cual Dios nos ha puesto. Qué lindo, gracias por acompañarme, que el Señor los bendiga, nos vemos la próxima.